La suma y resta de fraccionarios heterogéneos parte de una definición en la cual tendremos que reconocer el mínimo común múltiplo entre los denominadores inicialmente dados y a continuación realizar la suma o la resta con un algoritmo especial para este tipo de operación. Los invito a que veamos la definición inicial de suma y de resta fraccionarios heterogéneos y a continuación una ilustración numérica. Supongamos que tenemos la fracción a sobre b que se desea sumar o restar con la fracción c sobre d. Suponiendo que b y d son dos denominadores distintos, tendríamos una forma práctica e inicial de realizar la suma o la resta para estas dos fracciones. En ese sentido, diremos que a partir de una línea principal de división realizaremos un producto cruzado, es decir, de las siguientes cantidades. El numerador a lo vamos a multiplicar con este denominador d, es decir, en forma diagonal, y lo asignaremos como primer elemento del numerador resultante. A continuación colocaremos el signo de suma o de resta, según sea el caso, y realizaremos luego la multiplicación en diagonal de estas otras dos cantidades que corresponden al denominador b y al numerador c, es decir, b por c. Y como denominador principal o único denominador de este resultado, lo asignaremos a partir de la multiplicación de los denominadores originalmente dados, es decir, denominador b por denominador t. Una vez hayamos realizado estas operaciones, analizaremos si el resultado es posible simplificarlo o llevarlo a una mínima expresión. Veamos una primera ilustración. Supongamos que tenemos la fracción 12 tercios más la fracción 4 quintos. En primer lugar, observemos cómo los denominadores son diferentes entre sí, es decir, fraccionarios heterogéneos. Para realizar la suma entre ellos, asignemos una línea principal de división y apliquemos lo que habíamos visto en la definición anterior, es decir, realicemos la multiplicación en diagonal del numerador 12 por el denominador 5, situación que estamos expresando como 12 por 5, más la multiplicación en diagonal de la cantidad 4 o numerador 4 por denominador 3, en este caso 4 por 3. Debajo de esta expresión, como denominador único o principal del resultado, lo obtendremos a partir de la multiplicación de los denominadores 3 por 5. A continuación realizaremos entonces la parte numérica y que nos permita simplificar la fracción resultante. En este caso, si realizamos la multiplicación de 12 por 5, obtenemos como resultado 60. La multiplicación de 4 por 3 es 12, cantidades que requieren sumarse entre sí, y la multiplicación de los denominadores 3 por 5, que nos da como resultado 15. Finalmente, realicemos la suma de 60 más 12, que nos da como resultado 72, y el mismo denominador 15. Esta fracción es una fracción reducible, es decir, una fracción en la cual tanto en numerador como denominador podemos dividir por una misma cantidad para garantizar que el resultado sea un poco más pequeño. En particular, a 72 lo podemos dividir entre 3, o lo que comúnmente denominamos tercera, mientras que el 15 también podemos dividirlo entre 3. De esta manera, al simplificar tercera en el numerador y tercera en el denominador, obtenemos como resultado 24 entre 5. Es decir, cuando el 72 se divide entre 3 nos da como resultado 24, y cuando el 15 lo dividimos entre 3 nos da como resultado 5. Nuestro resultado es una fracción impropia y reducible porque está llevada a su mínima expresión. En una nueva situación, supongamos que tenemos las fracciones 31 tercios menos 10 octavos más 7 décimos menos 6 cuartos. Notamos que tenemos una operación combinada de suma y de resta de diferentes fracciones, es decir, fracciones que además se caracterizan por tener distinto denominador, lo que comúnmente denominamos fraccionarios heterogéneos. Como punto de partida será importante identificar cuál es el mínimo común múltiplo entre los denominadores 3, 8, 10 y 4, operación que hemos aprendido en otro video. Para esta situación
el mínimo común múltiplo entre los denominadores que inicialmente tenemos es el 240. Recordemos que el denominador común 240 lo debemos dividir entre el denominador 3 y el resultado que nos dé multiplicarlo por el numerador 31. De esta manera, cuando 240 lo dividimos entre 3, el resultado que obtenemos es 80. 80, cantidad que escribimos multiplicada por el numerador 31. A continuación colocamos el signo menos, que es el que separa a la primera fracción de la segunda fracción. Volvemos y dividimos 240, pero ahora entre el denominador 8. Esta división nos da como resultado 30, valor numérico que debemos multiplicar por el numerador 10, que es el que corresponde a la segunda fracción. Luego asignamos el signo de suma, que es el que separa la fracción 2 de la fracción 3. 240 lo dividimos ahora entre el denominador 10. Esta división nos da como resultado 24. 24 es un valor numérico que debemos multiplicar por el tercer numerador, es decir, por 7. Y finalmente asignamos el signo de resta y dividimos una vez más, es decir, 240 lo dividimos entre el denominador 4 y obtenemos como resultado 60. Valor o cantidad que debemos multiplicar por el último numerador, es decir, por el numerador 6. A continuación, realicemos las respectivas multiplicaciones que tenemos indicadas para poder sumar o restar los elementos entre sí. 31 por 80 es igual a 2480, menos 10 por 30 es igual a 300. Ahora vamos a sumar el producto de 7 por 24, que es 168, y le vamos a restar la multiplicación de 6 por 60, que es igual a 360. A continuación, determinamos las cantidades positivas, las cantidades negativas, y después de realizar la suma y resta entre todas ellas, vamos a obtener como resultado 1988 como numerador único y como denominador 240. Esta es una fracción que podríamos simplificar si notamos que tanto numerador como denominador son divisibles por 2. Para ello, notemos cómo 1988 sobre 240, una vez son divididos entre la cantidad 2, obtenemos como resultado 994 como la mitad de 1988, mientras que 120 es la mitad de 240. Y analizamos si la fracción que hemos obtenido puede tener una simplificación adicional. En este caso, una vez más, podemos dividir entre 2 numerador y denominador. Obtendríamos como resultado 497, que es la mitad del numerador 994, y 60, que es la mitad del denominador 120. Es decir, hemos simplificado numerador y denominador para la primera fracción, hemos simplificado numerador y denominador para la segunda fracción y obtenemos una fracción final o resultante para el ejercicio que inicialmente tenemos. De esta manera, la suma y la resta de fraccionarios heterogéneos parte de la identificación del mínimo común múltiplo entre los denominadores. Y por supuesto, una vez apliquemos la definición de suma y de resta, la simplificación de las fracciones que hemos obtenido.